Micaías y el levita. Antes de que haya reyes, antes de que exista un templo, antes de que la fe tenga forma, ley y memoria, Israel es una tierra fragmentada. Nos encontramos en la región montañosa de Efraín, en el corazón geográfico de la antigua tierra prometida. No es un desierto absoluto ni una llanura fértil como Galilea, es una sucesión de colinas ásperas, caminos de piedra, olivares dispersos y aldeas pequeñas, casi invisibles. Cada tribu vive por su cuenta. Cada familia se gobierna a sí misma. Cada uno hace lo que cree correcto. No hay rey en Israel, y cuando no hay rey, cada hombre se convierte en ley para sí mismo. En una de estas aldeas vive Micaías, un hombre próspero. No es un pobre campesino ni un pastor errante. Tiene casa grande, tierras, ganado y plata. Es respetado. Nadie duda de su religiosidad. En su casa se habla de Dios. Se invoca su nombre. Se ofrecen sacrificios. Pero algo está roto desde el principio. La historia comienza con un robo. Una noche desaparecen 1100 siclos de plata. Una fortuna. La plata sagrada, guardada con celo, desaparece sin dejar rastro. En la casa cae el silencio. La madre de Micaías lanza una maldición, una imprecación terrible, pronunciada en voz alta, como se hacía cuando se invocaba el juicio de Dios sobre el culpable. Micaías escucha, y tiembla. Porque el ladrón no es un extraño, es el hijo. Es él. Acorralado por la maldición, no por el arrepentimiento, Micaías confiesa. Devuelve la plata. La madre, en lugar de rasgarse las vestiduras, cambia de tono de inmediato. Bendice a su hijo. Bendice a Dios. Y pronuncia unas palabras que suenan piadosas, pero esconden algo inquietante. Yo había consagrado esta plata al Señor para hacer una imagen tallada y una estatua de metal. Consagrar a Dios, para fabricar un ídolo. La plata vuelve a circular. Se funde. Se da forma a una imagen. En la casa de Micaías se levanta un santuario privado. Un pequeño templo doméstico. Con objetos sagrados. Con imágenes. Con rituales. Y como toda religión necesita estructura, Micaías hace algo más. Consagra a uno de sus hijos como sacerdote. Todo parece correcto. Todo parece religioso. Todo parece bendecido. Pero hay un detalle que nadie quiere ver. Dios no ha hablado. Dios no ha pedido nada. Dios no ha sido escuchado. Es el hombre quien decide cómo debe ser Dios. Es el hombre quien organiza el culto, es el hombre quien administra lo sagrado. Una religión hecha a medida. Y entonces, un día, por uno de los caminos polvorientos de Efraín, aparece un forastero. Viene del sur. Camina sin rumbo fijo. Es joven. Es levita. Pertenece a la tribu consagrada al servicio de Dios, pero no tiene altar, no tiene templo, no tiene misión. Un levita sin lugar. Un ministro sin envío. Un hombre de Dios, disponible al mejor postor. Micaías lo ve llegar, y algo en su interior se enciende. Tal vez ahora, piensa, Dios me tomará en serio. La página se cierra aquí, con una casa llena de objetos sagrados, una fe llena de palabras correctas, y un levita que cruza el umbral sin saber que está a punto de vender su vocación. Porque cuando la religión pierde a Dios, siempre encuentra sustitutos. El levita entra en la casa. No sabe todavía dónde está. Solo ve una vivienda amplia, ordenada, próspera. No es una choza de pobres. No es una familia cualquiera. Hay signos religiosos por todas partes, objetos sagrados, imágenes, símbolos que hablan de Dios, o al menos dicen hablar de Él. Micaías lo observa con atención. Reconoce enseguida su origen. Un levita. De los que, según la ley, deberían servir al Señor. Pero este no sirve en ningún sitio. Ha salido de Belén de Judá buscando algo mejor. Buscando lugar. Buscando futuro. Y Micaías hace lo que sabe hacer bien, negociar. Quédate conmigo, le dice. Sé para mí, padre y sacerdote. Yo te daré sustento, ropa, y 10 siclos de plata al año. No le habla de llamada. No le habla de envío. No le habla de obediencia a Dios. Le habla de salario, de estabilidad, de posición. Y el levita acepta. Acepta sin consultar al Señor. Acepta sin preguntar por la legitimidad del culto, acepta sin discernir.
Porque también él necesita comer. También él quiere seguridad. También él está cansado de vagar. Así, el santuario privado de Micaías se completa. Ahora sí hay imagen. Ahora sí hay sacerdote. Ahora sí hay liturgia. Y entonces Micaías pronuncia una frase que debería estremecer la historia entera. Ahora sé que el Señor me favorecerá, porque tengo un levita como sacerdote. Ahora sé. Ahora estoy seguro. Ahora Dios está de mi parte. Pero, ¿qué Dios? El Dios vivo no se compra. El Dios verdadero no se alquila. El Dios de Israel no se deja encerrar en una habitación ni manipular con un sueldo. Lo que hay en esa casa no es fe, es control, no es culto. Es autoafirmación religiosa. El levita se instala. Se pone las vestiduras. Aprende los rituales de aquella casa. Bendice lo que le piden bendecir. Calla lo que debería denunciar. Se convierte en sacerdote, sin altar verdadero, sin sacrificio, sin palabra profética. Una religión cómoda. Una religión sin cruz. Una religión sin conversión. Y mientras tanto, al norte, en otro punto de Israel, una tribu entera está inquieta. Los danitas no han conquistado aún su territorio. Buscan tierra. Buscan herencia. Buscan futuro. Y un día, 5 de ellos, exploradores armados, llegan casualmente a la casa de Micaías. Escuchan una voz familiar. Reconocen el acento del levita y entran. Nada ocurre por casualidad en esta historia. Unos hombres armados que empiezan a oler oportunidad. Los 5 hombres de la tribu de Dan entran en la casa. No vienen a rezar. Vienen a explorar. Buscan territorio, ventaja, ocasión. Reconocen enseguida al levita. No por su santidad, sino por su acento. Por su forma de hablar. Saben que no es de allí. Y le preguntan algo que parece piadoso, pero huele a superstición. Consulta a Dios por nosotros, para saber si nuestro camino tendrá éxito. El levita no duda. No ayuna. No se retira a escuchar. No pregunta al Señor. Bendice de inmediato. Id en paz, responde. El camino que emprendéis está bajo la mirada del Señor. Una palabra rápida. Una bendición barata. Un Dios reducido a amuleto. Los danitas salen satisfechos. Y Micaías, orgulloso. Todo parece funcionar. La religión está dando resultados. Pero algo queda sembrado en el corazón de aquellos hombres. Han visto los ídolos. Han visto el efod. Han visto al sacerdote. Y han pensado, esto nos vendría bien. Días después regresan. Pero esta vez no son 5. Son 600 hombres armados. Guerreros. Padres de familia. Una tribu entera en movimiento. Se detienen frente a la casa de Micaías. Los 5 exploradores entran primero. Con calma. Con decisión. Se acercan al santuario doméstico y empiezan a tomar los objetos sagrados. La imagen tallada, la estatua de metal, el efod. El levita los mira. No protesta. No defiende lo que decía servir a Dios. Solo pregunta, ¿qué estáis haciendo? Y entonces le ofrecen algo mejor. Calla. Ven con nosotros. ¿Qué te conviene más? ¿Ser sacerdote de la casa de un solo hombre, o sacerdote de toda una tribu? El levita sonríe por dentro. No discierne. No ora. No recuerda su vocación. Mide prestigio. Mide poder. Mide oportunidades. Y acepta. Toma sus vestiduras. Toma los ídolos. Toma su nuevo puesto. Deja atrás a Micaías sin decir palabra. Cuando Micaías se da cuenta, ya es tarde. Corre tras ellos. Grita. Reclama. Me habéis quitado mis dioses. ¿Qué me queda ahora? La respuesta es brutal. Cállate. No sea que alguno pierda la paciencia y te mate. Y Micaías se detiene. Ve marchar a los hombres. Ve alejarse al sacerdote. Ve desaparecer su religión, y se queda con nada. Porque lo que no nace de Dios, Dios no lo sostiene. Los 600 hombres de Dan reanudan la marcha. Avanzan hacia el norte, hasta una ciudad llamada Lais. Es un lugar tranquilo, aislado, sin alianzas. Sus habitantes viven confiados.
No esperan guerra. No esperan invasión. No esperan a Dios ni a los hombres. Y los danitas atacan. La ciudad cae. Los hombres mueren. Las casas arden. Sobre las ruinas levantan una nueva ciudad y le ponen su propio nombre, Dan. Y en el centro, no levantan un altar al Dios que los sacó de Egipto, sino que colocan los ídolos robados de la casa de Micaías. El levita, ahora convertido en sacerdote tribal, preside el culto. Y el texto bíblico pronuncia una frase que hiela la sangre. Allí estuvieron los ídolos todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Dos cultos paralelos. Dos religiones coexistiendo. Una oficial y otra falsa, pero funcional. Una religión sin escucha. Sin alianza. Sin conversión. Una religión que bendice conquistas injustas. Que legitima la violencia. Que tranquiliza conciencias. Y todo funciona. Funciona durante generaciones. Funciona con liturgia. Funciona con sacerdote. Pero Dios no está. Nadie vuelve a mencionar la ley. Nadie pregunta qué quiere el Señor. Nadie recuerda la alianza. Solo queda una frase que atraviesa todo el libro de los jueces como un cuchillo. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien. Aquí no hablamos solo de historia antigua. Hablamos del corazón del hombre cuando se fabrica un Dios que no molesta, una fe que no exige, una religión que no convierte. Hablamos de un Dios al que se usa, en lugar de un Dios al que se obedece. La historia termina, pero la palabra empieza ahora. Porque Micaías no es solo un hombre del pasado. El levita no es solo una figura antigua. La tribu de Dan no es solo una página oscura de Israel. Son un espejo. Micaías es el hombre que quiere a Dios a su servicio. Que habla de fe, pero no escucha la palabra. Que construye un culto, pero evita la conversión. Que quiere bendición sin obediencia. El levita es el ministro sin envío. El creyente que negocia su conciencia. El que calla la verdad para conservar el puesto. El que prefiere seguridad antes que fidelidad. Y Dan es la comunidad que usa a Dios para justificar sus proyectos, sus conquistas, sus decisiones ya tomadas. La religión sin Dios existe. Existe cuando usamos el nombre de Dios para bendecir lo que ya hemos decidido hacer. Cuando rezamos, pero no escuchamos. Cuando cumplimos ritos, pero evitamos que la palabra nos juzgue. La fe sin conversión es idolatría. Aunque tenga Biblia. Aunque tenga sacerdote. Aunque tenga liturgia. Dios no se deja domesticar. No entra en nuestros esquemas. No bendice nuestros ídolos, no se alquila por 10 siclos de plata. El drama del hombre de hoy no es que no crea en Dios. Es que cree en un Dios que no salva. Un Dios que no pide cambio. Un Dios que no rompe cadenas. Un Dios que no exige verdad. Pero el Dios vivo, el Dios verdadero, cuando entra en la vida de un hombre, lo descoloca, lo desinstala, lo conduce al desierto para darle un corazón nuevo. Y la pregunta final no es histórica. Es personal. ¿A qué Dios estás sirviendo tú? ¿Al Dios que habla o al que te deja tranquilo? ¿Al Dios que te convierte o al que justifica tu vida tal como está? Porque cuando la religión pierde a Dios, el hombre lo pierde todo, pero cuando un hombre pierde sus ídolos, Dios puede volver a hablar. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha desenmascarado, si te ha hecho pensar, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte este vídeo, para que otros también se dejen confrontar por la palabra viva que no pasa. Nos vemos en la próxima historia. Porque Dios sigue hablando, a quien está dispuesto a escuchar.